programa Caminos de Esperanza, Caminos de Fe y de Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito Jesucristo, que se encarnó, se hizo hombre en el seno de la Virgen María, padeció, murió y resucitó, pagando por nuestros pecados en la cruz, muriendo y resucitando, para librarnos del pecado y de la muerte, para reconciliarnos con Dios, que ahora no solo es nuestro Dios, sino nuestro Padre, para vivir para siempre en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nuestro Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso siempre iniciamos este programa escuchando la palabra de Dios y lo que nos enseña la Santa Iglesia. Estamos en la octava de Pascua, celebrando la resurrección de Cristo Jesús, y la Iglesia suele en cada día celebrar a un santo, y según el pan de la palabra que estamos siguiendo, hoy día corresponde recordar a San Estanislao. Recordemos también que los santos están en la gloria, están con Dios, han triunfado. Es bueno pedir la intercesión de los santos. San Estanislao nació en Polonia el 26 de junio del año 1030. ¡Wow! Hace 1000 años aproximadamente. Estudió en Cracovia, París y en Bélgica. Posteriormente fue ordenado sacerdote y obispo. En su episcopado defendió las costumbres cristianas, criticó la conducta del rey Boleslao II, quien ordenó asesinarlo mientras celebraba la Eucaristía un 11 de abril del año 1079. Fue canonizado en Asís en el año 1523 por el Papa Inocencio IV. Es el primer santo polaco a quien la tradición de la Iglesia llama mártir de la verdad. San Estanislao, obispo y mártir, ruega por nosotros y por nuestros obispos, para que puedan anunciar a Cristo Jesús y denunciar también el mal, para proteger a la Iglesia, para proteger al pueblo de Dios y a la nación entera. Les dio a beber el agua de la sabiduría, ella los hará firmes, no desfallecerán, los exaltará para siempre. Aleluya. Como estamos celebrando la resurrección de Cristo, con gozo pronunciamos a Dios con el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermoso es glorificar a Dios y decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mediante, llegando al cielo por la misericordia del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu Santo, vamos a glorificar a Dios eternamente por su amor infinito, su misericordia. Oh Dios, que nos comunicas los auxilios pascuales, acompaña a tu pueblo con el don celestial de tu Espíritu Santo, para que, llevado hasta la perfecta libertad, goce en el cielo con la alegría que ahora lo embarga en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, dice San Pedro a la multitud. La primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés,
dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La entereza de Pedro. Antes negó al Señor, lloraba su pecado, Jesús lo perdonó, pastor de la iglesia, y con qué entereza anuncia Jesús, el Mesías, el Señor, y se convierte en 3,000 judíos que creyeron en Jesús, el Mesías, y se bautizaron. Qué importante es la fe y el bautismo. El que crea y se bautice se salvará, dice el Señor. Por eso estos pequeñitos que se bautizan deben crecer en una familia, en un ambiente de fe, practicando la santa religión católica, para que por la fe que recibieron en el bautismo y que creció con el ejemplo de sus padres y parientes, estos niños con fe y el bautismo se salven y aumente la familia de los hijos de Dios. Eso vale para todo cristiano, para todo bautizado. Del Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Confiamos en el Señor y nuestra esperanza es el cielo. Reunirnos con nuestros seres queridos que ya han partido, nuestros padres, o si tenemos a nuestros padres, amarlos mucho ahora y después participar todos juntos de la gloria eterna con nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos. Llegar a la gloria eterna. Eso tenemos que buscar siempre, el cielo. Allá está Cristo Jesús, allá está nuestra vida con Cristo en el cielo, y cuando Él se manifieste glorioso, se manifestará nuestra vida gloriosa con Él. Seremos transformados y semejantes a Él. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Cristo ha resucitado. Aleluya. Una feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes de la voz de María. Alegrémonos en esta semana con regocijo, toda esta octava de Pascua, como un solo domingo de luz y de resurrección, y después gozosos también con el cirio pascual hasta Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. 50 días de fiesta, de gozo, de luz, de triunfo. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron:
¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en arameo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué recompensa para María Magdalena. Todos se han ido, solo ella está llorando junto al sepulcro. Cuánto amaba a Jesús, su Señor, su amigo, su Salvador. Y el Señor la recompensa. Ya antes la había curado, 7 demonios expulsó de María Magdalena que la atormentaban. Ella curada, agradecida, sirve a su Señor y se queda allí en el sepulcro hasta la muerte llorando. Un amor grande y recompensado. La primera persona en ver a Cristo resucitado, María Magdalena, y lleva la buena nueva a los apóstoles. Por eso es Santa María Magdalena, apóstol de apóstoles. He visto al Señor. Y este es su mensaje. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. Ahora Dios es nuestro Dios y Dios es nuestro Padre y nos ama para siempre por Cristo Jesús resucitado. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual de tu pasión, muerte y resurrección, continúa favoreciendo a tu pueblo para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo, que ya ha empezado a gustar en la tierra. Amén. Un comentario tomado del Pan de la Palabra. Pedro termina su discurso de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, reunidos todos allí los apóstoles con la Virgen María en oración. Estuvieron 9 días allí en oración y el 10º día se manifiesta el Espíritu Santo con poder, con ruido fuerte, viento, fuego, y todos se transforman y cuentan las maravillas de Dios. Y tantos peregrinos que había en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés de distintos lugares del mundo que hablaban distintas lenguas, oyen a los apóstoles en su propia lengua las maravillas de Dios. Pedro termina su discurso de Pentecostés ante el pueblo reunido con claridad y valentía. El que antes de la Pascua aparecía con frecuencia lento en entender los planes de Jesús, ahora está lúcido y firme, y ha madurado en la fe, conducido por el Espíritu Santo. Pedro proclama el acontecimiento de la Pascua, anunciando a Jesús, el Mesías, que ha resucitado, al Jesús a quien sus enemigos han llevado a la muerte. Dios, al resucitarlo, lo ha constituido Señor y Mesías. Los judíos llamaban Señor a Dios. Señor y Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Lo ha constituido Señor y Mesías, lo ha glorificado en el acontecimiento de la Pascua, pasión, muerte y resurrección. San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos describe el camino de la iniciación cristiana, con sus diversas etapas. Muchos oyentes se dejan convencer por el testimonio de Pedro y preguntan, ¿qué hemos de hacer? Pedro les dice que se conviertan, que abandonen su camino anterior equivocado, propio de una generación perversa.
O sea, que crean en Cristo Jesús. Y los que crean, que reciban el bautismo de agua y de espíritu en el nombre de Jesús. Bautismo que les dará el perdón de sus pecados y el don del Espíritu. Bautismo que es universal para todos los que se sientan llamados por Dios y así se incorporen a la comunidad de la iglesia, a la familia de los hijos de Dios, a la comunidad del resucitado, que empieza a crecer nada menos que con 3,000 nuevos miembros. Escuchaba una vez un sacerdote: Pedro, con un solo sermón, convierte a 3,000 personas. Yo, con miles de sermones que he dado a lo largo de los años, creo que los que me oyen más bien se duermen, decían. Con el sermón de Pedro, 3,000 bautizados. Con mis sermones muchos duermen, decían, ¿no? Qué humildad este padrecito, ¿no? Pero la verdad es que sí, su labor tiene que haber dado mucho fruto. Por el sacerdote el bautismo, por el sacerdote la santa comunión, por el sacerdote el perdón de los pecados, por el sacerdote autorizado por el obispo o por el obispo la confirmación, por el sacerdote el santo matrimonio, por el sacerdote la unción de los enfermos, acompañando, trayendo siempre la paz y la salvación. Este programa evangelizador, que va desde la catequesis, la evangelización, hasta el bautismo y la vida en la iglesia, se irá repitiendo generación tras generación. El Evangelio de hoy describe la aparición de Jesús a María Magdalena. La muerte de su Señor y gran amigo lleva a María a perder el sentido de la vida. Llora, muy triste, pero sigue buscando. Se va al sepulcro para encontrar a aquel que la muerte le había robado. En la manera de describir la aparición de Jesús a María Magdalena, se ven las etapas de la travesía por las que tuvo que pasar, desde la búsqueda dolorosa y llorosa hasta el reencuentro gozoso de Jesús. María Magdalena llora, pero busca. María Magdalena fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de su muerte en la cruz. Recuerdo que en la noche del Vía Crucis, en nuestra parroquia María Madre de la Iglesia, se hizo el Vía Crucis en la noche. Y recuerdo que mirábamos al cielo y le decía a mi esposa: mira las 3 Marías, esas estrellas que están ahí en línea, las 3 Marías. Bueno, ¿y cuáles son las 3 Marías? María, la Virgen Santísima; María, una pariente de la Virgen María, la mujer de Cleofás; y María Magdalena. Ahí están las 3 Marías, mirábamos al cielo, ¿no? Ella tuvo el valor de acompañar a Jesús hasta el pie de la cruz, junto con la Virgen María y San Juan. Después del reposo obligatorio del sábado, ella volvió al sepulcro el primer día de la semana para estar en el lugar donde había encontrado al amado por última vez. Ella vio cómo lo sepultaron a Jesús y rodaron la piedra. Ahora vuelve allí, pero vio con sorpresa que el sepulcro estaba vacío. Los ángeles le preguntan: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. María Magdalena buscaba a Jesús, aquel mismo Jesús que ella había conocido y con quien había compartido durante 3 años. Jesús que la curó, que expulsó los demonios. Su amado Jesús. María Magdalena conversa con Jesús, pero sin reconocerlo. ¿Cómo es esto? Piensa que es el encargado del huerto, el jardinero, el hortelano. Como los ángeles también, Jesús pregunta: mujer, ¿por qué estás llorando? Y añade: ¿a quién buscas? Y ella responde: Señor,
Si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Ella sigue buscando al Jesús del pasado, el mismo de los 3 días antes, muerto y sepultado. Es la imagen del Jesús del pasado, del Viernes Santo, de la pasión y muerte, la que le impide reconocer al Jesús vivo, resucitado y presente ante ella, al Jesús del domingo, del día del Señor que venció a la muerte. María Magdalena reconoce a Jesús. Jesús pronuncia el nombre María. Fue la señal de reconocimiento, la misma voz, la misma manera de pronunciar el nombre. Y ella responde, Rabuní, que en arameo significa maestro. Jesús ha vuelto, el mismo que murió en la cruz. La primera impresión es que la muerte ha sido un momento doloroso a lo largo del recorrido, pero que ahora todo ha vuelto a ser como antes. Puede ver y abrazar a su Señor. María abraza a Jesús con fuerza, el mismo que ella había conocido y amado. Jesús le dice, déjame, deja de tocarme, que aún no subo al Padre. Jesús les dice, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Él va junto al Padre. María Magdalena debe soltar a Jesús y asumir su misión, anunciar a los hermanos que Jesús ha resucitado y sube hacia el Padre. Jesús abrió el camino para nosotros y hace que Dios se quede de nuevo junto a nosotros para siempre. Ojalá también nosotros, ante el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, nos dejemos ganar por Él. La Pascua que hemos empezado a celebrar quiere llenarnos de energía y de alegría. Se tendrá que notar en nuestro estilo de vida nuevo, que creemos de verdad en la resurrección de Jesús. Él está vivo, ha resucitado, que se nos han perdonado los pecados, que hemos recibido el don del Espíritu Santo y pertenecemos a su comunidad, que es la Iglesia, la familia de los hijos de Dios. Somos enviados a anunciar esta gran buena nueva, pero solo será convincente nuestro anuncio si brota de la experiencia de nuestro encuentro con el Señor. Como Pedro y la Magdalena y las demás mujeres han quedado transformados por la Pascua, nosotros, si la celebramos bien, seremos testigos que la contagiamos a nuestro alrededor. Y los demás nos verán en nuestra cara y en nuestra manera de vida esa libertad verdadera y esa alegría del cielo que ya hemos empezado a gustar en la tierra. ¿Qué cambio tuvo lugar en María Magdalena a lo largo del diálogo con Jesús? Del llanto a la alegría. María Magdalena buscaba a Jesús y lo vuelve a encontrar resucitado. ¿Cómo acontece esto hoy en nuestra vida? Pasamos del dolor y del temor al gozo de ver y estar con Jesús resucitado. Señor Jesús, que llamaste a María Magdalena por su nombre y le encomendaste una misión, ayúdanos también a reconocernos llamados por nuestro nombre y ser enviados por ti a anunciar la buena nueva de verte resucitado. Amén. Bien, no dejemos de ayudar a la voz de María para que siga evangelizando. La voz de María le invita a participar del gran bingo mariano a beneficio de esta obra de evangelización. Miércoles 7 de junio a las 14 horas, Club de Leones de Urdesa. Calle Primera e Higueras. Adquiere tus pases al bingo en las instalaciones de la radio o en la isla Corazón de Jesús del Centro Comercial Albán Borja. También puedes colaborar entregando tu obsequio para el bingo. Comunícate al 04-259-8870. 04-259-8870. Todo aporte es bien recibido. En estos tiempos de violencia y de muerte,
Muchos están angustiados. Dicen, ¿qué va a pasar? En cualquier momento nos pueden asaltar y matar. Ni la casa de Dios, que es santa, se respeta y se derrama sangre. Han matado a 2 personas, dejado herido a un niño en la misma casa de Dios. O sea, estas personas criminales están trastornados. Diría el padre Julián Ballesta, son agentes del demonio, están al servicio del demonio, trastornados por el diablo. Y alguien le preguntaba a un sacerdote, ya que ahora el gobierno permite tener armas para defenderse, tener armas ahí en la casa, ¿será legítimo esto, tener un arma? Porque Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada en la vaina, Pedro, porque espada mata, espada muere. Temibles las palabras del Señor, ¿no? Ahora, el sacerdote decía, bueno, esto de defenderse es algo humano, pero no lo veo muy cristiano, decían. Entonces como que quedó la duda, ¿no? Se compra el arma, se hace el esfuerzo de tener un arma. Y ahí vienen distintos comentarios. Es que los ladrones te van a robar el arma. Es que los ladrones te pueden disparar con la misma arma. Ellos no tienen reparo en robar hasta un arma y utilizarla en tu contra. Si disparas equivocadamente puedes herir o matar a alguien en tu propia casa. Entonces hay que pensarlo todo esto. Y otro decía, pero si se meten estos delincuentes a la casa a robar y a matar, ¿debo quedarme de brazos cruzados? ¿O debo utilizar un arma al menos para disparar y ahuyentar? Entonces, una serie de preguntas. Y el catecismo de la Iglesia siempre pone luz. Este catecismo se lo debemos al gran Papa San Juan Pablo II y a su ayudante, a su mano derecha en ese entonces, el cardenal Joseph Ratzinger, que se convirtió en su sucesor, Benedicto XVI. Y muchas personas, muchos sabios, doctores, aportaron para la redacción de este catecismo, y también se estudia lo que dicen los grandes santos y sabios de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Qué doctor, ¿no? De todo escribió Santo Tomás, y con qué lucidez, ¿no? Entonces busquemos un poquito la luz en el catecismo de la Iglesia y ustedes tendrán la respuesta, ¿no? ¿Será legítimo tener un arma en estos tiempos de asalto, de muerte? ¿Será legítimo defenderse con un arma? Yo no les voy a dar la respuesta, sino les voy a leer lo que dice el catecismo sobre la legítima defensa, y cada uno podrá sacar una conclusión. La legítima defensa está en el Catecismo de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 2263. Siempre hay un numerito y hay un párrafo, ¿no? El numerito le decimos el numeral y hay un párrafo. La Iglesia todo lo hace en forma ordenada, clara. Numeral 2263. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. O sea, matar a un inocente es un homicidio voluntario. Otra cosa es la legítima defensa. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida. El otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, o sea, la defensa de la propia vida. El otro no, la muerte del agresor. Eso dice Santo Tomás de Aquino en su famosa obra La Summa Teológica. Summa Teología, o la Summa Teológica, ¿no? Famosa esta obra y de consulta, y sigue siendo de consulta. He leído que en el Concilio de Trento, para procurar la reforma de la Iglesia, ante una grave crisis, avanza la reforma protestante con todas sus desviaciones. Y la Iglesia tiene que reformarse, así como hay una reforma protestante, una reforma de la Iglesia, o que le llaman la contrarreforma.
Y en ese concilio de Trento se reúne el Papa, los obispos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y dicen que en la mesa principal estaba la Santa Biblia, estaba también un documento sobre las decisiones, los decretos de los papas a lo largo de la historia, y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Así que si queremos luz, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice el Papa, el sucesor de Pedro? ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica? El amor, numeral 2264, avanzamos. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. O sea, hay que amarse a sí mismo. El que no se ama a sí mismo tiene algún trastorno, ¿no? Lo que le llaman ahora, tiene una baja autoestima, dicen. Una baja autoestima. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. La vida es un don de Dios y tengo derecho a vivir. Eso claman los hijos en el seno materno, ¿no? Qué lamentable que se haya aprobado el aborto por violación, ¿no? Cuando hay un inocente que tiene derecho a vivir, ¿no? Eso claman los inocentes sin voz. Tienen derecho a venir al mundo, a nacer. Que se busque justicia contra el violador, pero no injusticia matando al inocente en el seno materno. Entonces se aprobó una grave injusticia en el Ecuador, matar inocentes en el seno materno. Y la Madre Teresa de Calcuta había profetizado: si la ley permite que la madre mate a su hijo, ¿qué va a impedir después que nos matemos unos a otros? El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Voy a repetir esta frase del Catecismo de la Iglesia. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. El agresor viene con intención de robar y matar. Y de hecho, lo han hecho muchas veces ya. Dice el Catecismo, el que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Y ahora, cita textual de Santo Tomás de Aquino. Un poco difícil leerlo, ¿no? Un hombre muy culto, muy preparado, un lenguaje también un poco antiguo, un poco difícil seguirlo, pero tratemos de entender qué dice este santo que está en el cielo. Abrimos comillas. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Entonces hay que ver si esa violencia es mayor o menor, dice Santo Tomás, ¿no? Quiero defenderme y se acerca y de una vez le pego un balazo en la cabeza, ¡wow! Vendría la pregunta, ¿y por qué no le mandé un balazo en la pierna mejor, no? Entonces, Santo Tomás habla de una violencia mayor de la necesaria. Se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. O sea, hasta ahora Santo Tomás está a favor de rechazar la violencia en forma mesurada. Lo que decía alguien en un video, ¿no? Pero si ese hombre está a punto de matar al policía y el policía está armado y hay dos policías y llega un tercero y el hombre tiene intenciones de matar, ¿por qué no le pegan un tiro en la pata? Decía el hombre campesino vulgar, ¿no? Eso decía el hombre que estaba grabando, ¿no? O sea, él estaba a favor de una violencia en forma mesurada, ¿no? Lamentablemente, los tres policías allí no podían con el agresor y uno de ellos equivocadamente le dispara al otro policía en un pie, ¿no? Eso indica que no hay la preparación suficiente. No hay la preparación suficiente. Conocí directamente el caso de un israelí preparado,
nos explicaba que allá es obligatorio el servicio militar para hombre y mujer durante 3 años. Y aprenden mucho a defenderse y a defender al país, que está continuamente amenazado. Pero que pasados esos 3 años, algunos deciden seguir una carrera independiente, medicina, derecho, informática, pero hay otros que continúan en el ejército, preparándose aún más para defender a la patria. Entonces tenían conocimiento y entrenamiento. Y a esta persona le ocurrió que en un parque en Quito lo asaltaron tres bandidos armados con arma y cuchillo. Entonces, el que sufrió esta agresión me comentaba que lo primero que le enseñaron era que tenía que hacerse el tonto, como que estaba asustado, temeroso. Y segundo, esperar que se acerquen. Cuando ya los tiene cerca, 1 metro aproximadamente, se toman las decisiones de acuerdo a la posición que tienen los maleantes. Dice, al estando 1 metro yo ya sé cómo quitarle el arma y que el arma apunte en dirección al que tiene el cuchillo, porque si se dispara, le dispara al otro. Y así, rápidamente, de acuerdo a los entrenamientos que han seguido, ya organiza en su mente una manera de actuar. Efectivamente, los desarmó y se los llevó a la policía, a un PAI, una sola persona. Y pudimos ver en un video de lo que ocurrió en un pueblo de la costa, como 3 policías armados no podían con uno que tenía 2 cuchillos. Los policías tenían armamento, pistola. Llegó el uno, se cayó en la moto, llegó el otro, disparó, pero le disparó al compañero, gritaba el policía. Entonces nos falta preparación, es evidente, ¿no? Entonces en esto sí merece la pena invertir, ¿no? En estos israelíes tan inteligentes y preparados, norteamericanos también, de seguro, ¿no? Entrenados para situaciones así, porque en Estados Unidos muchas veces han presentado agresiones terribles y llega la policía y tiene que estar preparada. A veces también tienen sus fracasos, pero muchas veces aciertan para detener y anular al agresor. Entonces, por ahí va un camino, preparar mejor a la policía, y también el ciudadano común tendrá que prepararse. Eso les dejo en la interrogante, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Pero añade, y esta parte no es fácil de entender, y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada, a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Está difícil de entender esta parte, ¿no? No es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada, a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que la del otro. Está difícil de entender, ¿no? Pero está a favor, veo claramente, de la legítima defensa, ¿no? Dice, es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que la del otro. La parte que es difícil de entender es la que dice, no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que la del otro. La legítima defensa, 2265, continuamos, puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida del otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Aquí está pensando también en el que tiene que cuidar a su mujer, a sus hijos,
o la autoridad que tiene que velar por la seguridad del ciudadano, que es un deber básico, la seguridad de los ciudadanos para que haya paz y progreso. Entonces dice que la legítima defensa puede ser un deber grave para el que tiene que velar también por la seguridad de los otros. 2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio, o sea, detenerlo, desarmarlo. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. O sea, cuando hay delito tiene que haber penas y detener, anular al agresor, y dice que en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Esto no lo entiendo muy bien, pero quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Yo tengo una sociedad, soy el alcalde, soy el gobernador, soy el presidente, soy el ministro de Defensa. Hay una sociedad que está a mi cargo, que debo proteger. Dice que esa autoridad tiene el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores. Las penas tienen como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta. Hay un desorden, hay una falta, hay un delito, hay que poner orden. Ese es el fin de la pena, compensar el desorden introducido por la falta. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación, o sea, de purificación, ¿no? Recuerdo al buen ladrón junto a Jesús, ¿no? Defendía a Jesús del otro ladrón que lo estaba ofendiendo al Señor. Le decía, pero tú no tienes temor de Dios ni aún en el mismo suplicio. Nosotros estamos pagando aquí por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho ningún mal. O sea, estaba aceptando esa pena, y esto tiene un valor de purificación, de expiación, además de que Jesús lo envió al cielo directo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Tuvo fe que el Señor es el Rey y el Mesías, aún estando en la cruz, padeciendo tanto. Y Jesús lo premió por esa fe. Hoy estarás conmigo en el paraíso, el primer santo canonizado por la Iglesia, porque ante la palabra del Señor es palabra de Jesús, está en el cielo, en el paraíso. Entonces, si esa pena es aceptada, dice, tiene un valor de expiación. La pena tiene como efecto, además, preservar el orden público y la seguridad de las personas. O sea, la pena, usted, Señor, está agrediendo, está asaltando, está matando, tiene que ser detenido y cumplir una pena. Esa pena tiene como efecto preservar el orden público y la seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal, puesto que debe, en la medida de lo posible, contribuir a la enmienda del culpable, que es lo que debería hacerse en los centros de detención, las cárceles, que sean verdaderamente lugares de rehabilitación y no escuela del delito, que entran de una manera y salen peor. Verdaderamente lugares de rehabilitación, donde se les enseña un oficio, se les educa en la fe. En otros países es frecuente, no sé aquí, pero que estudian los presos y salen con una profesión extraordinario. Pedrito me está diciendo que ya termine. Dame un minutito, Pedrito. Bien, nos da un minutito, Pedrito. Si los medios incruentos, o sea, sin derramamiento de sangre, bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas,
En tal caso, la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, o sea, incruentos, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. O sea, se da a entender que lo ideal sería un medio incruento para defenderse, sin derramamiento de sangre. Pero también en otros numerales, el que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Queda para ustedes entonces, con estos elementos del catecismo, tomar una decisión si conviene o no tener armas en casa para defenderse de los que entran a robar y a matar. Agradeciendo su amable atención, hasta la próxima semana, Dios mediante. Viva Cristo resucitado. Felices Pascuas de Resurrección.